Pablo, un siervo entregado a Cristo, fue llamado para llevar el mensaje más poderoso, el Evangelio de Romanos, capítulo 1, Dios. Un mensaje prometido desde tiempos antiguos, anunciado por los profetas y confirmado en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, resucitado con gloria y poder. Este Evangelio no es solo para unos pocos, sino para todas las naciones, y en él encontramos gracia, propósito y un llamado a vivir en obediencia a la fe. Pablo ansiaba visitar a los creyentes en Roma, fortalecer su fe y compartir con ellos el poder transformador del Evangelio. Pero, ¿por qué este mensaje es tan crucial? Porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. En él se revela la justicia de Dios, mientras que su ira se manifiesta contra aquellos que, con sus acciones, distorsionan la verdad. Desde el principio, la creación misma ha dado testimonio del poder y la divinidad de Dios, dejando a la humanidad sin excusa. Sin embargo, muchos cambiaron la gloria del Creador por ídolos y placeres corruptos, cayendo en una espiral de impureza y rebelión. El resultado fue devastador: mentes reprobadas, corazones endurecidos y una sociedad entregada a la maldad, la envidia, el engaño y el desprecio por Dios. No solo practican estas cosas, sino que las celebran. ¿El Evangelio sigue siendo relevante hoy? Absolutamente. Es la única esperanza para un mundo que se aleja cada vez más de la verdad. No te pierdas este mensaje impactante que puede transformar tu vida. Dale like, suscríbete y comparte. Capítulo 2. Cuidado. Lo que condenas en otros podría condenarte a ti mismo. Muchos juzgan con dureza a los demás sin darse cuenta de que hacen lo mismo. Pero el juicio de Dios es justo y nadie podrá escapar de él. No se trata solo de señalar el pecado en otros, sino de examinar el propio corazón. Dios, en su paciencia, da oportunidades para el arrepentimiento, pero quienes endurecen su corazón acumulan consecuencias para el gran día de su juicio. Cada persona será recompensada según sus acciones. Quienes buscan la verdad y la justicia recibirán gloria y vida, pero quienes se rebelan contra la verdad enfrentarán angustia y condenación. No hay favoritismos con Dios. No basta con escuchar su palabra, sino que hay que vivirla. Aquellos que la obedecen, aunque no tengan conocimiento formal de ella, muestran que la ley está escrita en sus corazones. Pablo advierte a quienes se creen guías espirituales: ¿estás practicando lo que predicas? ¿Te jactas de conocer la ley, pero desobedeces sus principios? No basta con tener un título religioso o cumplir rituales externos, lo que realmente importa es un corazón transformado. Lo que Dios busca no es la apariencia, sino la transformación interior. La verdadera identidad espiritual no se mide por lo externo, sino por un corazón renovado por el Espíritu. ¿Estás viviendo lo que crees o solo señalando a otros? No te pierdas este mensaje que puede cambiar tu vida. Dale like, suscríbete y comparte. Capítulo 3. No hay justos. Pero hay esperanza. ¿De qué sirve tener un título religioso o cumplir con rituales si al final todos estamos en la misma condición? Dios confió su palabra a un pueblo, pero la infidelidad de algunos no anula la fidelidad de Dios. Él sigue siendo veraz, aunque los hombres sean mentirosos. Algunos intentan justificar su pecado diciendo que si su maldad resalta la justicia de Dios, entonces no deberían ser juzgados. Pero eso es un engaño. Todos, sin excepción, estamos bajo el peso del pecado. Nadie es justo por sí mismo, nadie busca a Dios por iniciativa propia. La humanidad se ha alejado, ha caído en maldad, engaño y violencia, y no hay temor de Dios en sus corazones. La ley nos deja en evidencia, nos muestra lo lejos que estamos de la justicia divina, pero no puede salvarnos. ¿La solución? La justicia de Dios se revela de otra manera, a través de la fe en Jesucristo. No importa de dónde vengas o qué hayas hecho, todos hemos fallado, pero Dios ofrece redención gratuita por su gracia. Jesús fue entregado como sacrificio para traer perdón a los que creen. Así, Dios demuestra su justicia y, al mismo tiempo, se convierte en el justificador de aquellos que confían en Él. Entonces, ¿queda espacio para el orgullo? Para nada. Nadie puede salvarse por sus propias obras. La salvación es un regalo basado en la fe, no en méritos humanos. Dios no es solo para unos pocos, Él es Señor de todos, sin distinción. ¿Cómo podemos ser justificados delante de Dios? No te pierdas este mensaje que puede transformar tu vida. Dale like, suscríbete y comparte. Capítulo 4. Abraham, nuestro antepasado, no fue justificado por sus obras, sino por su fe. Si hubiera sido por sus acciones, tendría razones para sentirse orgulloso, pero no delante de Dios. La Escritura dice que él creyó en Dios, y esto le fue contado como justicia.
Si alguien recibe un pago por su trabajo, no es un regalo, sino algo que se le debe. Pero cuando alguien confía en Dios para ser justificado sin depender de sus propias acciones, su fe es lo que cuenta para justicia. David también habló de la felicidad de aquel a quien Dios perdona sin necesidad de méritos personales. Dichosos aquellos cuyos pecados son perdonados y a quienes Dios no les tomará en cuenta su falta. Ahora bien, ¿este privilegio es solo para los que han seguido ciertos ritos religiosos o también para los que no? Abraham fue considerado justo antes de recibir cualquier señal externa. Su fe fue suficiente, y la señal que recibió después fue solo una confirmación de la justicia que ya tenía por su fe. Así, se convierte en padre no solo de quienes cumplen con ciertas reglas, sino de todos los que siguen el camino de la fe. La promesa que Dios le hizo a Abraham y su descendencia, de que heredaría el mundo, no se basó en la ley, sino en la justicia que proviene de la fe. Si la promesa dependiera de cumplir normas, la fe no tendría sentido y la promesa quedaría anulada. La ley solo trae castigo, pero donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso, la promesa se recibe por fe y por gracia, para que sea segura para todos los descendientes de Abraham, tanto los que siguen la ley como los que siguen su fe. Abraham confió en Dios, quien da vida a los muertos y llama a lo que no existe como si ya existiera. Aunque las circunstancias eran imposibles, creyó y se convirtió en padre de muchas naciones. No dudó, aunque su cuerpo y el de Sara ya no podían tener hijos. En vez de dudar, su fe se fortaleció y dio gloria a Dios, convencido de que Él cumpliría su promesa. Por eso, su fe fue contada como justicia, pero esto no fue escrito solo para él. También es para nosotros, que creemos en Dios, quien resucitó a Jesús. Él fue entregado por nuestras faltas y resucitó para hacernos justos delante de Dios. Capítulo 5. Hemos sido justificados por la fe, lo que nos da paz con Dios a través de Jesucristo. Gracias a Él, tenemos acceso a la gracia en la que permanecemos firmes y nos llenamos de esperanza en la gloria de Dios. No solo eso, también encontramos motivo de alegría en las dificultades, porque sabemos que nos enseñan a ser perseverantes y la perseverancia nos da un carácter probado, lo que fortalece nuestra esperanza. Esta esperanza no nos decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos en el momento preciso. Es muy raro que alguien esté dispuesto a morir por una persona justa, aunque quizás alguien lo haría por una persona buena. Pero Dios mostró su amor por nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros. Si ya hemos sido justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados de la ira por medio de él. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios gracias a la muerte de su Hijo, así que, ahora que ya estamos reconciliados, con más razón seremos salvados por su vida. Además, nos llenamos de alegría en Dios por medio de Jesucristo, a través de quien hemos recibido la reconciliación. El pecado entró en el mundo por un solo hombre, y con el pecado llegó la muerte, la cual se extendió a todos porque todos pecaron. Antes de que existiera la ley, el pecado ya estaba presente, pero sin la ley no se tomaba en cuenta de la misma manera. Aún así, la muerte dominó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre quienes no cometieron la misma falta que Adán, quien simboliza al que habría de venir. Sin embargo, el regalo de Dios no es como la falta de Adán. Si por su error muchos murieron, con más razón la gracia de Dios y el don ofrecido por Jesucristo han abundado para muchos. La consecuencia del pecado de uno fue la condena, pero la gracia vino para traer justicia, aun después de muchas ofensas. Si por el error de uno la muerte reinó, con mayor razón aquellos que reciben la gracia y el don de la justicia vivirán reinando por medio de Jesucristo. Así como la falta de un solo hombre trajo condena para todos, también el acto de justicia de uno solo trajo justificación y vida para todos. De la misma manera, así como por la desobediencia de uno muchos fueron hechos pecadores, por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. La ley fue dada para hacer evidente la gravedad del pecado, pero donde el pecado aumentó, la gracia sobreabundó. Así, de la misma manera en que el pecado reinó llevando a la muerte, ahora la gracia reina por medio de la justicia, concediendo vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6. ¿Debemos seguir en el pecado para que la gracia sea mayor? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, no podemos seguir viviendo en él. ¿No saben que al ser bautizados en Cristo, también fuimos bautizados en su muerte? A través del bautismo, fuimos sepultados junto con él, para que, al igual que Cristo fue resucitado por el poder del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Así como nos unimos a él en su muerte, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestra antigua naturaleza fue crucificada con él, para que el poder del pecado fuera destruido y ya no fuéramos esclavos de él. Porque quien ha muerto, ha sido liberado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos que, habiendo resucitado, Él ya no vuelve a morir,
pues la muerte no tiene poder sobre él. Cuando murió, lo hizo al pecado de una vez por todas, y ahora que vive, lo hace para Dios. De la misma manera, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de Cristo. No permitan que el pecado gobierne en su cuerpo ni obedezcan sus deseos. No ofrezcan su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia, sino preséntense a Dios como personas que han pasado de la muerte a la vida y ofrezcan su cuerpo como instrumento de justicia. El pecado ya no tiene dominio sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿debemos pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Por supuesto que no. ¿No saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, se vuelven esclavos de aquel a quien obedecen? Pueden ser esclavos del pecado, lo que lleva a la muerte, o de la obediencia, lo que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, aunque antes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón la enseñanza que recibieron y, al ser liberados del pecado, se han convertido en siervos de la justicia. Les hablo en términos humanos debido a la debilidad de su naturaleza. Así como antes ofrecían su cuerpo al pecado y a la maldad, ahora ofrezcanlo a la justicia para su santificación. Cuando eran esclavos del pecado, no estaban comprometidos con la justicia. ¿Y qué obtuvieron de esas acciones de las que ahora se avergüenzan? Solo muerte. Pero ahora, libres del pecado y entregados a Dios, su recompensa es la santificación y, al final, la vida eterna. Porque el resultado del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Capítulo 7. Hermanos, ustedes que conocen la ley, saben que ésta tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Por ejemplo, una mujer casada está unida legalmente a su esposo mientras él vive, pero si él muere, ella queda libre de esa obligación. Si se une a otro hombre mientras su esposo aún vive, se considera adulterio, pero si su esposo muere, ella es libre para casarse con otro sin que sea adulterio. De la misma manera, nosotros hemos muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo, para estar unidos a aquel que resucitó, con el propósito de dar fruto para Dios. Antes, cuando vivíamos según nuestra naturaleza humana, los deseos pecaminosos, despertados por la ley, actuaban en nosotros y nos llevaban a la muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, para servir en la nueva vida del Espíritu y no en la vieja manera de la letra. Entonces, ¿significa esto que la ley es pecado? Claro que no. Al contrario, la ley me hizo consciente del pecado. No hubiera sabido que codiciar es pecado si la ley no lo hubiera dicho. Pero el pecado, aprovechando el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Sin la ley, el pecado no tiene poder. En algún momento viví sin la ley, pero cuando llegó el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Descubrí que el mandamiento que debía traer vida, en realidad me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó de él para engañarme y destruirme. Así que la ley es santa, y sus mandamientos son justos y buenos. ¿Acaso lo bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado se mostró como lo que realmente es, llevándome a la muerte a través de lo bueno. Así quedó demostrado cuán terrible es el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil y estoy inclinado al pecado. No entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Y si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Entonces, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, en mi naturaleza humana, no hay nada bueno. Tengo el deseo de hacer el bien, pero no la capacidad de hacerlo. No hago el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que vive en mí. Así que encuentro esta realidad: cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. En lo más profundo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mí otra ley que lucha contra mi mente y me hace prisionero del pecado que habita en mí. ¡Qué persona tan desdichada soy! ¿Quién me librará de este cuerpo dominado por la muerte? Gracias a Dios que lo hace por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que, por un lado, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza humana sigo inclinado a la ley del pecado. Capítulo 8. Ahora, no hay condenación para quienes están en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Él nos ha liberado del pecado y la muerte. Dios hizo lo que la ley, limitada por la debilidad humana, no podía lograr: envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la nuestra para vencer el pecado. De esta manera, el propósito de la ley se cumple en quienes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Los que se guían por los deseos de la carne se enfocan en lo terrenal, mientras que quienes siguen al Espíritu se ocupan de las cosas espirituales. La mentalidad carnal lleva a la muerte, pero la del Espíritu produce vida y paz. Quienes viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, aquellos en quienes habita el Espíritu de Dios ya no siguen ese camino.
Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sujeto a la muerte por el pecado, el Espíritu da vida por la justicia. Y si el mismo Espíritu que resucitó a Jesús habita en ustedes, también dará vida a sus cuerpos mortales. Por lo tanto, no estamos obligados a vivir según la carne. Si seguimos sus deseos, moriremos, pero si, por el Espíritu, renunciamos a ellos, viviremos. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir con miedo, sino el espíritu de adopción, por el cual podemos llamar a Dios Padre. El Espíritu confirma en nuestro interior que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos junto con Cristo. Si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Las dificultades del presente no se comparan con la gloria que se revelará. Toda la creación espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Fue sometida a la vanidad con la esperanza de ser liberada de la corrupción para participar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación gime como en dolores de parto, y nosotros también gemimos en espera de la redención de nuestro cuerpo. Hemos sido salvados con esperanza, y esperamos con paciencia lo que aún no vemos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No siempre sabemos cómo orar, pero Él intercede por nosotros con gemidos profundos. Dios, que conoce los corazones, entiende la intención del Espíritu, pues intercede según su voluntad. Todo contribuye al bien de quienes aman a Dios y han sido llamados según su propósito. A quienes conoció de antemano, los destinó a ser semejantes a su Hijo, el mayor entre muchos hermanos. A quienes destinó, también los llamó, a quienes llamó, los justificó, y a quienes justificó, los glorificó. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Si entregó a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todo lo demás? Nadie puede acusar a los elegidos de Dios, porque Él es quien justifica. Nadie puede condenarnos, porque Cristo murió, resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros. Nada puede separarnos del amor de Cristo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni la escasez, ni el peligro. Como está escrito, somos como ovejas destinadas al sacrificio. Pero en todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que se ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.